Jacob era un hombre tranquilo que vivía solo al borde del bosque. Su pequeña casa estaba cerca de un antiguo huerto donde cultivaba tomates, zanahorias, frijoles y más. Todas las mañanas revisaba las plantas. Todas las noches los regaba. Fue una vida tranquila hasta que una noche vio algo extraño. Esa noche, el viento era fuerte y los árboles susurraban como si le estuvieran advirtiendo. Alrededor de la medianoche, Jacob escuchó un ruido afuera. Pasos suaves, luego algo que se estrella. Cogió su linterna y abrió la puerta trasera. Salió lentamente. El jardín estaba oscuro y silencioso hasta que lo vio. Una sombra se movió rápidamente entre las filas de tomates. Giró la luz hacia ella y se quedó congelado. Allí, agachada cerca del suelo, había una mujer, pero no era humana. Su piel era de un suave color azul grisáceo y sus brazos eran delgados. Llevaba ropa rota y sucia y sostenía un pequeño saco en una mano. En el otro, tomates rojos triturados se le escapaban entre los dedos. Ella jadeó cuando la luz golpeó su rostro y retrocedió rápidamente, sus grandes ojos dorados llenos de miedo. Entonces, con voz temblorosa, dijo: «Por favor, no hagáis daño a mis bebés». Hambriento. Jacob no se movió. Su corazón latía aceleradamente. Había oído hablar de extraterrestres que vivían en los bosques profundos, fugitivos de alguna guerra lejana, pero nunca había visto uno. Y este parecía tan cansado, tan pequeño. «¡Detener!». Él gritó, pero ella se dio la vuelta y echó a correr. Sus pies descalzos en silencio sobre la tierra. Ella dejó el saco atrás. Jacob se acercó y lo recogió. Dentro había unas zanahorias, 3 judías y un tomate roto. No fue mucho, pero para ella significaba supervivencia. Miró las huellas en el suelo. Pequeñas impresiones de luz. Ella no venía de la carretera. Ella vino del bosque. Por un momento se quedó allí inseguro. Luego apagó la luz, volvió adentro y cerró la puerta. Pero no podía dormir. Su voz resonó en su cabeza. «Mis bebés tienen hambre». A la mañana siguiente, regresó al jardín. Habían desaparecido más tomates. Algunas plantas quedaron aplastadas, pero el saco todavía estaba allí en el suelo. Lo recogió de nuevo. No podía dejar de pensar en sus ojos. Esa noche hizo algo diferente. Colocó una cesta cerca del borde del jardín. En él puso verduras frescas, agua limpia y un paño suave. Luego esperó. Apagó las luces, se sentó junto a la ventana y observó la noche. Pasaron las horas. El viento soplaba más fuerte. Luego el movimiento. Una sombra se acercó sigilosamente a la cesta. La mujer extraterrestre de nuevo. Esta vez se movió lentamente, mirando a su alrededor. Ella llegó hasta la cesta y miró dentro. Sus manos temblaban mientras tocaba la tela. Ella lo apretó con fuerza y luego comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. De repente, algo cayó de su hombro. Una pequeña muñeca antigua, hecha a mano con símbolos extraterrestres en su cuerpo de tela. El corazón de Jacob se hundió. Ella no estaba mintiendo. Ella tuvo hijos. Salió intentando no asustarla. Ella se giró rápidamente, con los ojos abiertos otra vez. «No lo tomes. Por favor, me voy», gritó. «No te haré daño», dijo Jacob suavemente. Pero ella corrió de nuevo. Esta vez no cogió la cesta sino la muñeca. Jacob suspiró. Él recogió la muñeca. Estaba húmedo por la hierba, un poco desgastado, pero todavía entero. Miró hacia el bosque oscuro y luego nuevamente hacia el jardín. Mañana. Decidió que la seguiría, no para asustarla, sino para descubrir la verdad y tal vez para ayudar, porque algo dentro de él susurraba: ninguna madre debería tener que robar comida para sus bebés. Jacob esperó hasta que el sol desapareció detrás de los árboles. El bosque cerca de su casa estaba tranquilo, pero algo en el silencio se sentía pesado, como si estuviera escondiendo secretos. Tenía la muñeca en su bolsillo. Él seguía mirándolo. Era pequeño,
tal vez del tamaño de su mano. La tela era suave, pero desgastada. Alguien lo había cosido con cuidado. Pequeñas cuentas plateadas para los ojos e hilo morado formando una sonrisa. Un juguete de niño, un tesoro perdido. Esta noche, la seguiría, no con ira, sino con propósito. Jacob empacó una pequeña bolsa, un poco de pan, una linterna, una manta abrigada y se puso las botas. Cuando las estrellas comenzaron a salir, él pasó por el jardín y siguió el rastro de huellas que ella había dejado la noche anterior. Eran ligeros y estrechos, casi como los de un niño. Los árboles se hacían más espesos a medida que avanzaba. El viento se detuvo. El único sonido era su propia respiración. Entonces lo oyó, una tos, pequeña, débil, cercana. Jacob se agachó y avanzó hacia el sonido. A través de los espesos arbustos vio algo que le hizo sentir una opresión en el pecho. Un niño extraterrestre, de quizás 5 años, estaba sentado debajo de un árbol inclinado. La piel del niño era de un suave color violeta. Su pequeño pecho se movía rápidamente, como si estuviera luchando por respirar. No tenía zapatos, solo una fina tela envuelta alrededor de sus hombros. A su lado estaba la mujer, la misma que había robado del jardín de Jacob. Sus manos frotaron rápidamente los brazos del niño, tratando de calentarlo. Ella parecía asustada, sus ojos miraban a su alrededor y susurraba en un idioma que Jacob no entendía. Jacob no se movió. Se mantuvo agachado, oculto entre las sombras. Sacó algo de una bolsa sucia, media zanahoria y una pequeña botella de agua. Se lo dio todo al niño y ni un bocado para ella. Luego desenvolvió la tela de su cuerpo y la colocó sobre el niño. Jacob la observó temblar de frío. Él no podía quedarse callado. Él se puso de pie. Ella escuchó el sonido y giró rápidamente. Allí, las miradas se cruzaron de nuevo. Ella saltó, agarró al niño y lo sostuvo cerca, lista para correr. «No», gritó Jacob, levantando las manos. «Espere, por favor. Te vi. Lo vi». Ella no corrió, pero tampoco se relajó. Jacob dio pasos lentos hacia adelante. «Dejaste esto». Sacó la muñeca de su bolsillo y la sostuvo en alto. Ella lo miró fijamente. Sus labios temblaron. Luego extendió la mano lentamente y tomó la muñeca. Ella lo abrazó fuerte. Una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias», susurró. Jacob se arrodilló. «Está enfermo. Necesita ayuda». La mujer asintió. «¿Frío? No come mucho. Camina lejos. Ven conmigo. Mi casa está caliente. Tengo comida». Dudó. «¿Nos estás atrapando?» «No, te lo prometo». Miró al chico. «No aguantará otra noche aquí. Afuera». Miró a Jacob un buen rato. Su brazo temblaba mientras sostenía al chico. Parecía cansada. No, agotada. Entonces asintió. Juntos avanzaron por el bosque de vuelta al jardín. Mientras caminaban, Jacob aprendió su nombre. «Sala», dijo. «¿Y él?» «Renai», susurró, rozando la frente del chico. Cuando llegaron a la cabaña, Jacob abrió la puerta. El aire cálido les rozó el rostro. Sala abrió mucho los ojos. Nunca había sentido un calor así en días. Le dio de comer pan, sopa, agua limpia. Primero alimentó a Renie. Luego se sentó junto al fuego. Solo entonces Jacob preguntó: «¿Dónde está el otro?». Sala levantó la vista. Su rostro palideció. Le temblaron los labios. Miró fijamente las llamas y susurró: «Tomado». El fuego crepitó. Suavemente. El calor llenó la cabaña de madera, pero Jacob podía sentir el frío aún en el corazón de Sola. No había tocado su comida, sus brazos rodeaban con fuerza a su hija, Renie, quien ahora dormía en una silla suave envuelta en una manta gruesa. Jacob se sentó al otro lado del fuego, en silencio, dándole tiempo. Finalmente, Sola habló. «Mi compañera se ha ido».
Su voz era tranquila, monótona. Jacob se inclinó hacia adelante, escuchando. Se lo llevaron. Soldados, no humanos. Grandes garras, naves de metal, sonidos fuertes. Me dijo que corriera. Me llevé a mis hijos. Corrimos hacia el bosque. Nos escondimos muchas noches. Sin comida, sin ayuda. La mano de Jacob se aferró al borde de la mesa. Ella continuó, con los ojos fijos en las llamas como si mostraran sus recuerdos. Encontramos a otros fugitivos escondidos bajo tierra. Un día llegaron cazadores furtivos, cazadores que no mataban para vender. Hizo una pausa. Le temblaba el labio. Nos atraparon. Nos metieron en jaulas cerradas. Sin espacio. Mi pequeña Lee. Lloró. Intenté calmarla. Dijeron que llorar era mal producto. Así que me golpearon. Jacob apretó la mandíbula. Escapaste. Sala asintió lentamente. Un guardia tenía un corazón blando. Abrió nuestra jaula y susurró, corre antes de que se den cuenta. Llevé a Renie. Liri corrió a mi lado. Corrimos durante días, pero Lir tenía la pierna lastimada. No podía correr rápido. Se detuvo. Se le quebró la voz. La atraparon de nuevo. Tenía que elegir. Quedarme y morir o salvar a quien sostenía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. La dejé. Apenas podía decir nada. Jacob no habló. No podía. El dolor en su voz era demasiado intenso. Sola sostuvo la muñeca contra su pecho. La dejó caer. La recogí después de correr y correr. Y ahora estoy aquí. El silencio invadió la habitación. Jacob se levantó y fue a la cocina. Sirvió un vaso de leche caliente y regresó. Con cuidado. Lo colocó junto a ella. No fallaste, dijo. Hiciste lo que una madre tenía que hacer. Sala no respondió, pero su dedo lentamente tomó el vaso. Ella tomó un sorbo, luego otro. Jacob miró a Renie. La respiración del niño se había calmado. El color volvía a sus mejillas. Luego miró a Sala de nuevo. Dijiste que querían venderla. Ella asintió. ¿Dónde? Sala levantó la vista. Un viejo almacén al otro lado del río. Un lugar frío lleno de jaulas. Allí comercian. Esclavos, mascotas, luchadores, niños. La mano de Jacob se cerró en un puño. ¿Conoces el camino? Ella dudó, luego asintió de nuevo. Entonces mañana, dijo Jacob. Nos vamos. Sala parpadeó. ¿Por qué ayudarías? Jacob miró hacia el fuego. Porque vi a una madre robar tomates triturados. No por avaricia, no por ella misma, sino por sus bebés. Hizo una pausa. Y porque si fuera mi hijo, querría que alguien me ayudara. Sala bajó la cabeza. Por primera vez, susurró, gracias. Y por primera vez desde que entró en su mundo, sonrió levemente. Jacob se despertó antes del amanecer. No estaba acostumbrado a tener invitados, y mucho menos extraterrestres, en su cabaña. Pero al entrar en la pequeña en la sala de estar, vio algo que lo hizo detenerse. Sala estaba sentado junto al fuego, con su hijo Renie descansando en su regazo. No había dormido en toda la noche. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente las llamas. Su rostro parecía tranquilo, pero le temblaban las manos. Jacob se arrodilló a su lado. Nos vamos después del desayuno. Sala lo miró, inseguro. Son humanos peligrosos, no como tú. Jacob simplemente asintió. Ya me he enfrentado al peligro antes. Después de comer, Sala dibujó en un trozo de papel viejo. El boceto era tosco pero claro. Un viejo almacén al otro lado del río, rodeado de vallas de acero. Ningún camino conducía directamente a él. Solo senderos lodosos entre los árboles. Se mudan a menudo, dijo Sala. Pero a les oí decir, aquí se hace el comercio final. Jacob agarró su mochila, la llenó de provisiones y metió una pequeña herramienta de metal bajo su abrigo. El soplete de su difunto padre,
modificado para quemar cerraduras. Pero al salir, ocurrió algo extraño. Renie tiró de la manga de Jacob. «Está cerca», dijo el niño. Dijo en voz baja. Jacob bajó la mirada. «¿Qué quieres decir?» Renie se llevó una mano al pecho. «Liri, la siento. No se ha ido». Jacob miró a Sala, sorprendido. «Tiene sueños», dijo Sala en voz baja. «Desde que nació, sueños que se hacen realidad». Jacob se inclinó hasta el nivel de Renie. «¿Dónde la sientes?» Renie señaló hacia los árboles. «En la misma dirección que el almacén», preguntó Jacob. Renie asintió. Jacob se puso de pie. «Entonces, movámonos». El viaje fue largo. Cruzaron el río caminando sobre un tronco caído. Sala casi resbaló, pero Jacob la sujetó del brazo. Renie tosía a menudo, pero seguía caminando. Los árboles se hacían más espesos, la luz más tenue. Finalmente, al ocultarse el sol tras las colinas, lo vieron. Un edificio gris y oxidado oculto entre árboles muertos. Una alambrada lo rodeaba, rota en algunos puntos. Los focos se movían lentamente por el suelo. Pero eso no era lo peor. Vieron jaulas, docenas de ellas. La mayoría vacías, unas pocas. No. En una jaula, una criatura estaba acurrucada, delgada y temblando. En otra, unos ojos pequeños miraban fijamente y luego desaparecieron en la sombra. Sala agarró la manga de Jacob. «No de este lado. La pared del fondo tiene respiraderos. Escapé por ellos. Daban vueltas, amplios, moviéndose lentamente. Al llegar a la pared del fondo, Jacob vio algo brillante en el suelo. Y lo recogió. Un pequeño collar, hecho por extraterrestres, diminutas cuentas de plata, un hilo morado. Hacía juego con la muñeca. Sala jadeó. «Liries». Jacob examinó la pared. «Estamos cerca». De repente, Renie se detuvo. Su respiración cambió. «Tiene miedo», dijo. «Pero se esconde». Jacob miró a su alrededor, con el corazón acelerado. «¿Dónde?» Renie señaló un respiradero cerca del suelo. «Dentro, está en las paredes». Sala se arrodilló y susurró por el respiradero. «Liri, cariño, soy mamá». No se oyó ningún sonido. Jacob miró en su bolsa de la linterna. «Abriré la rejilla». Pero entonces oyó algo más. Crujido. Hojas detrás de ellos. Jacob se giró bruscamente. En la oscuridad, una forma se movió. Una figura grande salió de entre los árboles sosteniendo un escáner. Su luz roja parpadeó. Sala se quedó paralizado. Jacob susurró: «Agáchate». Pero era demasiado tarde. El escáner emitió un pitido. El cazador alienígena gritó algo en un idioma extranjero y sacó un arma. Jacob agarró una piedra y la lanzó con fuerza, golpeándolo en el hombro. El arma se disparó descontroladamente, impactando en un árbol. «¡Corre!», Jacob gritó. Pero Sala se quedó junto al respiradero. Ella susurró una última vez: «Estamos aquí, cariño. No tengas miedo». Luego corrió con Jacob y Renie, metiéndose en una zanja detrás de una vieja pila de cajas. Los pasos del cazador siguieron. Pero el respiradero permaneció abierto y desde lo más profundo de la pared. Una pequeña voz susurró: «Mamá». La tierra fría arañó la piel de Jacob mientras se arrastraba más profundamente en la zanja, atrayendo a Renie hacia él. A su lado, Sala agarraba el borde de la caja con los nudillos blancos, con los ojos fijos en el respiradero donde su hija había susurrado hacía apenas unos momentos. El cazador ahora estaba cerca. Podían oír sus pesadas botas crujiendo sobre las hojas y el lento clic del metal contra el metal mientras reiniciaba su arma. Luego, silencio. Jacob contuvo la respiración. La sombra del cazador pasó junto a ellos y se detuvo. De repente, un rayo rojo intenso brilló sobre las cajas. Jacob empujó a Renie hacia abajo. «No te muevas», susurró.
El rayo se detuvo a centímetros del rostro de Sala. Entonces, un aullido. No eran humanos ni animales. Eran mecánicos y crueles. Se acercaban más cazadores. Jacob miró a Sala. No podemos quedarnos aquí, pero mi hija está en la pared, escondida. Dijiste que nunca revisan las rejillas de ventilación. Sala dudó, luego asintió con los ojos llenos de miedo. Jacob examinó el área y vio un viejo túnel de drenaje debajo de la cerca. Oxidado pero abierto. Por aquí, susurró. Se quedaron sin fuerzas y sus corazones latían con fuerza. Detrás de ellos, la voz del cazador gritaba órdenes a través de un enlace tranquilo. Jacob se metió en el túnel, seguido de Renie y Sala. El agua salpicaba bajo sus pies. Se arrastraron por la oscuridad y cualquier ruido los hacía estremecer. Finalmente, emergieron detrás de la estructura principal. Desde allí vieron la magnitud de la operación. Docenas de jaulas apiladas como cajas. Algunas criaturas dentro, la mayoría demasiado débiles para siquiera mirar hacia arriba. En el centro, dos cazadores estaban junto a un barco de transporte revisando una lista. Uno de ellos sostenía un escáner y en esa pantalla brillaba un nombre. Lerí, hembra pequeña. Condición: inexperto. Los ojos de Jacob se entrecerraron. Ahora tenía pruebas. Él señaló. Necesitamos ese escáner. Los ojos de Sala se abrieron de par en par. Hay demasiados. Solo necesito una inyección. Jacob metió la mano en su bolso y sacó un pequeño lanzador de bengalas casero. No es un arma, pero es suficiente para distraer. Se volvió hacia Sala. Cuando dispare esto, vendrán corriendo. Vas a por el escáner. Ella asintió, con los labios apretados por el miedo. Pero había fuego en sus ojos. Jacob contó en voz baja. 3, 2, 1 Foos. La bengala se disparó hacia el cielo y explotó en una luz azul brillante. El cazador gritó y se giró hacia él. Sala corrió rápido, como una madre persiguiendo la esperanza. Ella alcanzó al cazador y se estrelló contra él desde un costado. Se cayó y el escáner también hizo ruido. El suelo. Ella lo agarró, pero el segundo cazador se giró. Levantó su arma. Jacob salió de su escondite y lo abordó. Los dos chocaron contra una pila de cajas, haciendo que saltaran metales y chispas. ¡Correr! Jacob gritó. Sala agarró a Renie y salió corriendo hacia el bosque. Detrás de ella, Jacob luchaba por sujetar al cazador. El extraterrestre era más fuerte, pero Jacob estaba enojado, desesperado y lleno de propósito. Agarró un trozo de tubería rota y golpeó con fuerza. El cazador cayó. Jacob agarró el escáner y corrió. Se encontraron en el río, jadeando. Sala apretó con fuerza el escáner. Jacob miró hacia atrás. Las luces los perseguían. Más cazadores gritando. Ruido. Entonces Renie hizo algo inesperado. Se giró y levantó las manos. Una extraña luz azul brillaba en sus palmas. Por un segundo, un árbol detrás de ellos se derrumbó, bloqueando el camino. Incluso Jacob quedó en shock. ¿Qué fue eso?, susurró. Sala simplemente acercó a su hijo. Dotado. Jacob no preguntó más. Cruzaron el río y corrieron hacia la seguridad del bosque. Muy atrás, los cazadores gritaban, pero ya se habían ido. A salvo por ahora y en manos de Sala. El escáner brilló. Jacob se inclinó y leyó la pantalla. Ubicación de Leary bloqueada. Estado vivo. La lluvia empezó a caer. No es pesado, solo lo suficiente para hacer que la tierra quede resbaladiza en el aire frío. Jacob estaba de pie debajo de un árbol, mirando el escáner brillante en las manos de Sala. La pantalla pulsaba lentamente, mostrando un punto parpadeante. Leary estaba viva y todavía dentro del almacén. Pero se estaban quedando sin tiempo. El escáner dice que ya no está en una jaula, dijo Jacob frunciendo el ceño. Mira, ella se está moviendo. El rostro de Sala se puso pálido. La están preparando para el transporte.
Jacob apretó los puños. Nos vamos ahora. No más esperas. Lo planearon rápidamente. Jacob rompería la cerradura trasera cerca del conducto de ventilación. Saa se deslizaría por los conductos de aire de los que había escapado semanas atrás. Rennie esperaría escondida entre los árboles, a salvo, pero sosteniendo el escáner para rastrear la señal de Lear. A medida que se acercaban nuevamente al almacén, el cielo se volvió más oscuro. Un relámpago brilló en la distancia. Se avecinaba una tormenta. Coincidió con el sentimiento en el pecho de Jacob. Él venía de una vida sencilla, pero ahora estaba caminando hacia el peligro por un niño que ni siquiera había visto porque sabía que nadie más lo haría. Junto a la valla, Jacob se arrodilló junto al candado oxidado y sacó su linterna. La llama zumbaba brillante y caliente. Poco a poco, cortó la cadena. Manteniéndose bajo y silencioso, un clic suave. La puerta se abrió. Saludó a Sala. Ella asintió y se arrastró a través de un respiradero roto cercano. En el interior del almacén la luz estaba oscura. Las sombras bailaban en las paredes. Se oyeron voces desde el otro lado. Palabras alienígenas agudas y duras. Sala se movió como el viento, silencioso y rápido, a través de las rejillas de ventilación. Ella pasó las jaulas. Ella pasó por las habitaciones rotas. Entonces ella lo oyó. Un sonido suave. Un niño tarareando. ¿Familiar? Ella se quedó congelada. Leer. Ella susurró a través del metal. El zumbido se detuvo. Entonces vino la voz. Mamá. Las lágrimas llenaron los ojos de Sala. Ella abrió la tapa de ventilación y se dejó caer. Liri estaba sentada dentro de una jaula apenas más grande que una caja. Su pierna estaba magullada, su cara sucia, pero sus ojos se iluminaban. Sala corrió hacia la jaula y se sujetó a los barrotes. Mamá, viniste. La niña lloró. Sí, cariño, estoy aquí. Nos vamos a casa. Sala miró a su alrededor. El panel de teclas parpadeó en rojo. Metió la mano en su bolso y sacó el escáner robado. Sonó un pitido y luego se puso luz verde. Hacer clic. La jaula se abrió. Sala agarró a Larry y la abrazó fuerte. Pero entonces sonó una sirena. Los habían visto. Unos pasos retumbaron y cruzaron el suelo metálico. Jacob irrumpió desde la puerta trasera. Vamos, vamos, gritó. Sala sujetó a Liri y corrió. Jacob lo siguió sosteniendo una vara de metal como si fuera un arma. Detrás de ellos, los cazadores entraron en masa en la sala. Ellos dispararon. De las paredes saltaron chispas. Un disparo rozó el brazo de Jacob. Él no se detuvo. Llegaron a la puerta, pero un cazador se interpuso en su camino. Alto, pesado, ojos brillantes de color rojo. Levantó su arma. Jacob no pensó. Abordó al extraterrestre con fuerza, haciendo que ambos se estrellaran contra cajas. «¡Correr!», gritó. Sala corrió con ambos niños en brazos. Le ardían las piernas, pero no se detenía. La puerta trasera se abrió. El bosque esperaba. Jacob luchó duro. Blandió la vara, esquivó un golpe y luego usó su antorcha, quemando la armadura de la criatura. El cazador gritó. Jacob le dio una patada y salió corriendo hacia la tormenta. Llovió a cántaros. Se oyó un trueno, pero más adelante estaba Sala con ella. Dos niños a salvo más allá de la valla. Ella se giró. Jacob seguía corriendo. Un cazador apuntaba desde el tejado. Sola gritó, «¡Jacob!». El cazador disparó. Jacob cayó, pero no hacia abajo. Rodó, agarró una piedra y la arrojó con fuerza, rompiendo la puntería del cazador. Llegó a la valla, sangrando, pero vivo. Sala le agarró el brazo y le ayudó a avanzar. No pararon de correr hasta el almacén. Las luces desaparecieron detrás de los árboles. Por primera vez desde que comenzó este viaje, Liri estaba a salvo en los brazos de su madre. La última jaula estaba vacía y nunca volvería a llenarse.
La luz del sol tocó el borde del campo de Jacob, calentando las suaves hojas verdes de las nuevas plantas. Los tomates volvieron a crecer lentamente y con cuidado. Pero esta vez no era él el único que los atendía. Unas pequeñas manos se metieron en la tierra y presionaron una pequeña semilla en su lugar. Liri le sonrió a Jacob. ¿Cómo esto? Se arrodilló junto a ella y asintió. Así, suave y gentil. Había pasado una semana desde que escaparon del almacén. Los cazadores no habían regresado. No más sonidos de metal en los árboles, no hay escáneres, no hay jaulas, solo viento, pájaros y paz. Sala salió de la cabina llevando una bandeja de té. Sus pasos ahora eran firmes. Su ropa estaba limpia. Sus ojos, aunque todavía cansados, tenían luz nuevamente en ellos. Bebe, dijo, colocando una taza junto a Jacob. Él sonrió. Gracias. Renie la siguió de cerca, llevando un libro que había encontrado en el estante de Jacob. No entendía todas las palabras, pero lo intentó. Y Jacob le había prometido enseñarle a leer. El jardín estaba tranquilo, pero no vacío. Estaba lleno de vida, de risas, de algo que Jacob no había sentido en años. Familia. Más tarde esa noche, se sentaron alrededor del fuego. Las estrellas arriba estaban claras y la luna brillaba. Liri se apoyó en su madre, con los ojos medio cerrados. Renie se sentó en el regazo de Jacob, haciéndole preguntas sobre las estrellas. ¿Crees que nuestra gente nos encontrará algún día? Preguntó en voz baja. Sala miró al cielo. Eso espero, dijo ella. Pero incluso si no lo hacen, ahora nos tenemos el uno al otro. Jacob dio un sorbo a su té. Estás a salvo aquí. Mientras yo viva, nadie volverá a hacerte daño. Sala lo miró y, por primera vez desde que se conocieron, no parecía una extraña. Parecía alguien que pertenecían aquí. Nos diste más que seguridad, dijo. Nos diste bondad. Metió la mano en su bolsa y sacó algo que Jacob no había visto en días. La muñeca, todavía un poco sucia, aún cosida con Kera, se la entregó. Mantuviste esto a salvo cuando yo no tenía nada. Me lo diste todo. Jacob bajó la mirada hacia la muñeca. Luego la volvió a mirar. No era gran cosa para nosotros. Sola dijo que lo era todo. De repente, un suave sonido resonó en la distancia. Un zumbido del bosque, del cielo. Levantaron la vista. Una pequeña nave apareció sobre los árboles. Plateada y silenciosa, flotaba suavemente. Luego descendió en el claro detrás de la cabaña de Jacob. Jacob se levantó lentamente. Sala abrazó a sus hijos. La puerta de la nave se abrió. Una figura alienígena salió, alta, elegante, vestida con túnicas suaves y brillantes. Sala jadeó, mi madre. La anciana alienígena avanzó con lágrimas en los ojos. Seguimos el rastreador oculto en la muñeca de Lee. Nunca me rendí. Sala corrió hacia ella y la abrazó. Jacob observó en silencio, conmovido. Mas los extraterrestres salieron. Sanadores, ayudantes, ancianos. Renie corrió a recibirlos. Liri se aferró a su muñeca, asombrada. Sala se volvió hacia Jacob. Nos llevarán a un lugar seguro, a un verdadero hogar. Jacob asintió. Te lo mereces. Hizo una pausa y luego tomó su mano. Ven con nosotros. Él sonrió, pero negó con la cabeza. Este es mi lugar, mi tierra, mi paz. Pero ahora somos tu familia, dijo ella. Miró a su alrededor. La cabaña, el jardín, el fuego donde se habían compartido historias, y finalmente, a los niños. Tal vez el hogar no era solo tierra y madera. Tal vez el hogar era a quien cuidabas. Está bien, dijo Jacob en voz baja. Déjame agarrar mis botas. Liri rió entre dientes. Renie aplaudió. Sala sonrió, con los ojos brillantes. Mientras caminaban juntos hacia la nave, el jardín detrás de ellos permaneció quieto, excepto por un nuevo brote que brotaba de la tierra,
plantado por manos que una vez estuvieron hambrientas, ahora a salvo, ahora equivocadas.